Jehová sea con ustedes. Vamos pues a continuar nuestro tema y para ello permítanme que ponga la presentación con la que estamos llevando a cabo este estudio. A ver si me confirman si ya pueden ver la presentación. Sí, ya se ve. Bien, Ya se gracias. ve. Bueno, por ahí nos quedamos más o menos en esta parte en la que estábamos hablando acerca de los libros apócrifos. Y miren, mis hermanos, antes que continuemos, pues sé que el día viernes surgieron algunas cuestiones, algunas preguntas, algunas declaraciones. Eh, pues me da gusto la participación de todos y pues nada más reitero que sí hay que ser un poco comedidos en cuanto a la participación para no quitar mucho tiempo, sobre todo para que nuestros hermanos demás participen y podamos fluir un poquito más en nuestros estudios y cubrir sobre todo la, la, este, el tema, el estudio que de alguna manera pues estamos llevando a cabo, ¿verdad? Y bueno, aparte de esto, hoy pues si aún quedó algo que quieran aclarar, que quieran participar, pues adelante mis hermanos, si alguien tiene algún comentario o pregunta, por favor, adelante. Y bueno, pues entiendo que no hay nada más que agregar de esto. Y bueno, vamos a pues a continuar con esto y yo les estaba comentando acerca de estos libros apócrifos. Y bueno, abundando un poquito más y viendo sobre esto, yo les había puesto una tablita en donde estaban excluidos todos aquellos libros, o más bien está todo el conjunto de libros que en un momento determinado se consideró para formar la Biblia. Muchos de ellos quedaron fuera y en particular aquí en la diapositiva están viendo ya una división que hice como una síntesis y bueno, de manera general le pongo como apócrifos, aunque no es propiamente el nombre correcto o cómo los clasificaría correctamente. Más bien podría decir que son los libros que pudieron haber conformado la Biblia. No todos están ahí. En cuanto a los del Antiguo Testamento, los libros que quedaron fuera fueron en primer lugar, como ya lo comenté, los deuterocanónicos, nuevo canon, o que generalmente estos libros, pues aún hoy día forman parte de lo que se le llama el canon alejandrino, o la Biblia de los 70, o bueno, y bueno, estos libros ya los hemos visto de alguna manera y es lo que fundamentalmente diferencia, así de manera muy general, la Biblia católica de la Biblia protestante, por decirlo de una manera general. Aunque también hay que recordar que no solamente el mundo cristiano se reduce al catolicismo y al el protestantismo, que sería los que nos denominamos evangelistas o cristianos, sino que también hay las iglesias ortodoxas, la copta y otras más que conforman el gran mundo cristiano y que fundamentalmente tienen algunas diferencias grandes. Una de ellas pues es precisamente los libros que componen las Biblias que se utilizan. Y de esto es en particular estos deuterocanónicos que sí están en esas Biblias católicas, por ejemplo, aunque de estos deuterocanónicos unos quedaron totalmente, podemos considerar como fuera aún de ese canon. Ahí lo vimos en la tablita y ya no lo voy a volver a repetir. Y de ahí pasamos a los libros espurios, que estos sí fueron totalmente rechazados. Y ya de una manera muy rápida los cité, ahorita se los voy a volver a poner, que estos iniciaremos con los libros de Enoch. Estos libros de Enoch fueron escritos entre el siglo I y II antes de Cristo. Y si nos damos cuenta,
cuando vimos cuáles eran las normas para considerar como canónicos a ciertos libros, vimos que tenían que haberse escrito antes de la muerte de Esdras, y pues estos se escribieron mucho tiempo después. En estos libros, que es un conjunto de varios libros, bueno, realmente los autores no son desconocidos, y en los que ellos se escriben o se pusieron ciertas revelaciones o supuestas revelaciones que se dieron a Enoc y a Noé. Y estos tratan sobre el futuro, sobre el Mesías venidero y sobre el día del juicio. Ahora bien, el otro libro es la Asunción de Moisés, también del siglo I. Todos estos fueron de más o menos de las mismas fechas en que se escribieron. Ninguno se escribió antes de la muerte de Esdras. En la Asunción de Moisés es acerca del nacimiento de Cristo y contiene profecías también que supuestamente se atribuyen a Moisés, y estas que le dio a Josué cuando ya estaba próximo a morir. Si ustedes recuerdan, en el libro de Josué, me parece, ahí Moisés efectivamente le da algunos consejos a Josué cuando va a entrar a la tierra prometida, cuando va a cruzar el Jordán, y ahí es donde aparece esa famosa frase que muchas veces hemos repetido en nuestros estudios y que le dice, sé valiente, muy valiente. Entonces, ahí más o menos eso es lo que trata. El otro es la ascensión de Isaías, que es un relato más bien así como muy legendario o de leyenda, que trata del matrimonio de Isaías y de que tuvo algunas visiones. Este libro pues trata sobre eso. El otro es el libro de los jubileos, que este es un poquito más antiguo. No se tiene la fecha más o menos exacta, el tiempo en que se escribió, y después vamos a ver por qué no se tienen estas fechas exactas. Los libros realmente nunca se dataron de qué fecha se hicieron, y tampoco tenían firmas. Hay que entenderlo porque pues sabemos que se escribían sobre pergaminos y realmente no había libros como tales. Este libro de los jubileos habla sobre el Génesis, y como fue en la época de los macabeos, que fue la rebelión de Israel contra Roma, en esos tiempos de turbulencia, pues más bien se trata como de un pensamiento apocalíptico, y aquí es donde surge lo de los periodos de los 50 años, que es los jubileos. Este libro de los jubileos trata toda esa temática. El otro de los libros espurios es los Salmos de Salomón, y estos salmos son cánticos acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y pues este también fue escrito por esa época de los macabeos. Igualmente, el que sigue es el Testamento de los 12 patriarcas, y aquí se dice que son las instrucciones que Jacob le dio a sus 12 hijos, y que cada uno de ellos relata y lo que vivió en su propia vida. El otro es los oráculos sibilinos, y estos oráculos sibilinos está basado en los oráculos griegos y romanos, que es como el mismo formato, y en realidad trata como de una profecía que es la caída de los imperios que estaban oprimiendo, obviamente, que era el romano, y que iba a surgir, vamos a decir así, la era cristiana. Yo me imagino que mucho de esto está basado precisamente ahí en el relato del sueño de Nabucodonosor. Entonces, estos autores escribieron, obviamente, basados en ciertos parámetros, queriendo dar énfasis, pero obviamente cuando se sometieron al criterio de los concilios que canonizaron los libros, pues los dejaron fuera. Ahora pasamos a la siguiente parte del Nuevo Testamento, a los libros que se consideran como apócrifos y espurios.
aquí yo pongo estos dos términos apócrifos porque apócrifo es un término que dice oculto, que viene se deriva de la palabra oculto, y estos libros pues se consideran que se utilizaban por ciertos grupos, y los espurios pues son falsos, el término es falso. Entonces la diferencia está en que los libros apócrifos de alguna manera se utilizaron ampliamente, y los espurios totalmente son fantasiosos, y pues en realidad, ahorita que veamos, vamos a ver la razón por la cual se les clasificó así. De los libros apócrifos del Nuevo Testamento, y que a pesar de que hubo una gran cantidad, pero los que se consideraron como que sí podían entrar al canon, pero que siempre no por estas características, está primero la primera carta de Clemente, que está por ahí del año 96, se escribió en Roma y va dirigida a Corintios. Este documento, bueno, en algún momento se consideró canónico, y que inclusive se practicó y está incluida en uno de los manuscritos. Ahorita vamos a ver después lo que son los manuscritos. Esos son documentos en los cuales las Biblias actuales, de los cuales surgieron las Biblias actuales, y esos manuscritos aún se conservan algunos. Este es el manuscrito alejandrino y se clasifica con la A mayúscula. Y pues ahí esta carta se utilizó mucho en los primeros tiempos del cristianismo, y se consideraba canónica. La segunda carta de Clemente es más o menos igual. Estas cartas se supone que fueron escritas por un obispo, de los primeros obispos de Roma, que era muy estimado. Este era Clemente. Y luego viene la epístola de Bernabé. La epístola de Bernabé es uno de los libros muy interesante, porque se atribuye a que la escribió Bernabé, que era compañero de Pablo. Y en un principio pues se le consideraba muy estimada, y también se consideró como digna de estar en el canon. Sin embargo, pues no fue así, y generalmente, más que nada por las iglesias egipcias, que lo que contenía era cómo interpretar la Biblia. Esto es muy interesante, mis hermanos, porque al final de este estudio, de esta serie de estudios, vamos a ver ese tema de la interpretación. Y es muy importante porque hoy es la práctica que nosotros hacemos y de la cual nosotros establecemos un criterio, y que la importancia de esto es que cuando nosotros aprendemos a interpretar de la mejor manera, podemos tener un mejor criterio personal. De otra manera, no nos queda otra más que de confiar en el criterio de terceras personas que supuestamente tienen un amplio conocimiento o más madurez espiritual y pues escolástica, como para tener cierta autoridad en el estudio de la Biblia, y que a partir de ello son voces de autoridad en las cuales muchas iglesias, muchos grupos, muchas personas confían, y confían su vida prácticamente, y su vida eterna, su salvación. Y como decía por ahí nuestro hermano Ramón, tener cuidado de no poner nuestra vida en manos mercenarias, porque a veces pues la intención que tienen pues es oscura, es otra. Así que este libro por ello es muy interesante, porque ya contenía enseñanzas de cómo interpretar la Biblia. Ahora viene uno de los que son muy muy interesantes, y se llama la Didache. Didache se pronuncia así con la J egipcia, con la J griega, y este libro es la enseñanza de los 12 apóstoles. Se supone o se dice que de este libro es instrucciones que nuestro Señor Jesucristo les da a sus apóstoles, a los 12 apóstoles, para que cuando Él les dice que vayan por el mundo,
enseñando lo que Él les enseñó y bautizando. Pero aquí lo importante o lo que yo quiero destacar dentro de este libro y que les quiero comentar, mis hermanos, es que uno de los temas centrales se refiere a los dos caminos, y esos dos caminos están por ahí en Deuteronomio, en donde nuestro Dios en Deuteronomio 30:15 le dice a su pueblo que ha puesto ante ellos dos caminos, la vida y el bien, y la muerte y el mal, y le dice, escoge. Entonces, exactamente las primeras palabras de este libro de la Didache son así: existen dos caminos entre los cuales hay gran diferencia, el que conduce a la vida y el que lleva a la muerte. He aquí el camino de la vida en primer lugar. Amarás a Dios que te ha creado, y en segundo lugar amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que no harás a otro lo que no quisieras que se hiciera contigo. Y fíjense qué curioso, mis hermanos, que es el fundamento de la doctrina de Jesucristo. Es lo que Jesucristo nos enseña: amar a Dios y a nuestro prójimo. Y así lo dice como vamos a decir, la enseñanza general de toda la Biblia. Más que aprender otra cosa, es lo que se ha de aprender. Y aquí es lo que pues se había dicho acerca de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de no hacer o de hacer con otros lo que nosotros quisiéramos que hicieran con nosotros. La regla áurea. ¿Sí? Entonces, esto es realmente lo interesante dentro de este libro, que se utilizó mucho tiempo, era muy apreciado. De alguna manera pues quedó fuera, como ya nos damos cuenta, del canon de la Biblia, ya no tiene. Y más adelante dice el segundo precepto de la doctrina: no matarás, no cometerás adulterio, no prostituirás a los niños, ni los inducirás al vicio, no robarás, no te entregarás a la magia ni a la brujería, no harás abortar a la criatura engendrada en la orgía, y después de nacida no la harás morir. No desearás los bienes de tu prójimo, ni perjurarás, ni dirás falso testimonio. No serás maldiciente ni rencoroso. No usarás de doblez en tus palabras ni en tus pensamientos, puesto que la falsía es un lazo de muerte. Que tus palabras no sean ni vanas ni mentirosas. No seas raptor, ni hipócrita, ni malicioso, ni dado al orgullo, ni a la concupiscencia. No prestes atención a lo que se diga de tu prójimo. No aborrezcas a nadie. Reprende a unos, ora por otros, y a los demás los amarás más que a tu propia alma. Entonces nos damos cuenta que la enseñanza, pues, realmente es muy edificativa y es muy parecida a lo que nuestro Señor Jesucristo y a la primera iglesia es que empieza a practicar. Y ya en el capítulo 5, que continúa más adelante, ya entra a lo de la segunda parte del camino. Y dice: he aquí el camino que conduce a la muerte, ante todo es de saber que es un camino malo, que está lleno de maldiciones. Su término es el asesinato, los adulterios, la codicia, la fornicación, el robo, la idolatría, la práctica de la magia y de la brujería, el rapto, el falso testimonio, la hipocresía, la doblez, el fraude, la arrogancia, la maldad, la desvergüenza, la concupiscencia, el lenguaje obsceno, la envidia, la presunción, el orgullo, la fanfarronería. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, pues, cómo en este libro, pues yo quisiera escuchar ahora sí la opinión de alguien y me diga si merecería estar dentro del canon de la Biblia o no. ¿Creen que sería útil dentro del Nuevo Testamento o que es donde correspondería estar? A ver, Erika, mi hermana Erika Guzmán, ¿tú qué opinas?
Jehová sea contigo, manito. Jehová te bendiga. Pues que creo que es repetitivo, ¿no? Podemos considerar que sí es repetitivo porque obviamente está basado en la misma Biblia, ¿no? Ahí ya vimos cómo está, lo fundamental está basado en Deuteronomio. Pero la pregunta es, ¿será suficiente eso para excluirlo del canon? ¿O qué opinas? ¿Crees que a ti te sería útil lo que dice? ¿Qué te diría? O sea, útil como complemento, ¿no? Pero no, o sea, que no esté dicho antes, pues. O sea, Ajá. eso sería. Sí, sin embargo, así es. ¿No? Ok, correcto, bien, gracias. A ver, adelante, Rocío. Pues ahora sí que, como dijiste, ¿quién opina, no? Mi opinión Sí, es que... es opinión. Sí, claro. Dijiste una parte que yo no he encontrado, porque si decimos lo que dice Erika, de que están repetitivos, recordemos que también Mateo, Marcos, Lucas y Juan están repetitivos, ¿no? Exacto, son los 4 evangélicos. Sí, pero esa parte no creo que tuviera mucho problema en que sea algo repetitivo. Y dijiste algo acerca de, es que lo dije muy rápido, pero algo acerca de lo del aborto. Ajá. Y yo en la Biblia no he encontrado algo que hable directamente de eso. Sí, así como, o sea, que mencione esa palabra, que no se usara. Entonces, la verdad, yo creo que es un libro que me dejaría varias cosas, que me aportaría. Yo pienso que sí me puede aportar. De hecho, ya me metí en la tortilla y lo voy a tener que leer o buscar. Sí, búsquenlo y léanlo, es interesante. Las palabras, escudriñarlo todo y pues hacerlo bueno. Entonces, mi opinión es que creo que sí. Bien, gracias. Adelante, quien esté en Samuel Guerreros, Asturias. Hipólita o Ricardo. Alemán. Bueno, voy a ser breve. Gracias. Pues no pienso tanto así como repetitivo, pero sí está en la escritura todo. Yo creo que con la escritura es suficiente. Claro, podemos leer para cultivarnos, para saber, para que no nos digan de esto y del otro. Hay que saber los libros, tampoco dicen, pero tanto así como me aporte, no lo creo. Porque dice Rocío, Marcos, Mateo, sí, lo repiten, pero cada uno a su estilo y nos aportan siempre algo diferente. Entonces, yo necesito de ese libro para documentarme más en el sentido de leer más y modificar mi comportamiento con esos libros. No, la Biblia es completa y está inspirada por el Espíritu Santo. Es mi opinión, no es para que la tomen. Bien, gracias. Mi opinión, dice la Biblia. Jehová te bendiga. Bien, gracias, Jehová te bendiga. Gracias, manita. Mira, muy interesante exactamente esa observación que hace Rocío, porque ese es un problema que se vive actualmente, ¿sí? Específicamente dice que no abortarás el producto de una orgía, es decir, inclusive podríamos por extensión y actualizando en nuestra época lo que son las violaciones. Ustedes saben que hoy hay un problema y esto ha desatado una gran polémica mundial. Hoy la estamos viviendo. Esto no es de hace, cuando se escribió por ahí del año 100, 200, no. Es de hoy, y que está puesto en el juicio de las personas y de las leyes de los países. Y en la lucha social de las mujeres y de grupos conservadores, de grupos moralistas, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, ahí ya aborda ese problema que en ninguna parte de la Biblia lo vamos a encontrar. Y es que dice también, no nada más de la gestación, así que es producto de una violación o de una orgía o de un pecado, por decir así, de un crimen, sino también dice que procurarás no matar al nacido producto de ese hecho. ¿Sí? Entonces, se los digo porque hace unos días Colombia
también despenalizó el aborto, pero lo despenalizó hasta las 6 semanas. Es decir, la mujer tiene derecho a abortar aun cuando el feto a los 6 meses lo puede abortar. Y sabemos que inclusive a los 6 meses una persona, un niño se puede lograr. Entonces, mucho se ha aludido a que el problema del aborto es un crimen, un asesinato ante una persona o ante un ser indefenso. Otros dicen que no, que es el derecho de las mujeres, de su cuerpo, y que pueden hacer con su cuerpo lo que quieran. Eso está hoy en lo más efervescente del debate. Entonces no podemos decir, son cosas del pasado, antiguas, que no, hoy están vigentes y se trataron desde entonces. Ninguno de los apóstoles, ninguno de los profetas, ninguno la trató. Sin embargo, aquí la otra cuestión de que sea o no repetitivo, la observación de los 4 evangelios es interesante, porque 3 de ellos evangélicos se les llama los evangelios sinópticos, y hay uno diferente. Si se han puesto a leer, me pueden decir aquí rápidamente cuáles son esos 3 evangelios sinópticos, que quiere decir que tienen una sinopsis que es la misma, y hay uno que sí es diferente. ¿Se han fijado en eso? Y según yo es Mateo, Marcos y Juan los que son iguales, y Lucas es el diferente. Así es. Pero no es es el de Juan, no es el de Lucas. El de Juan es el diferente. Los otros 3 son los sinópticos porque parece una copia. Vamos a ver posteriormente ya tratar muy esos detalles en cuanto a las escrituras, porque hace una observación que decía nuestra hermana Verónica es que si se podía analizar los libros en particular. Sí, pero esto yo considero que es conveniente ir a hacerlo sobre la marcha para ir siendo un poquito más específicos. Pero en realidad esos argumentos, y todavía decir si en particular me sirve o no, mis hermanos, toda la escritura, dice Pablo, es útil, ¿sí?, para enseñar, para redarguir, y sobre todo el consejo que da, que tomemos de todo ello lo que nos sea útil. Entonces, de todo podemos aprender. Sin embargo, quedaron fuera del canon este libro, no por esos hechos, sino porque no se pudo comprobar que fuera escrito por alguno de los apóstoles, y porque a final de cuentas hay partes que no las leí, obviamente, que sí son como que no tienen mucha importancia, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, consideraron que no era muy adecuado que estuviera en el canon. Otro de esos libros también muy interesante, que se estudió mucho y del que se habló mucho, es el que sigue, que es el Pastor de Hermas. Este libro del Pastor de Hermas es un libro que lo escribió, se supone, un tal Hermas, que era discípulo de Pablo. Y este Hermas también se dice que era hermano de Pío I, que era un obispo en Roma. Aquí vamos a entender que fue la transición del cristianismo primitivo al cristianismo católico. ¿Qué quiero decir con el cristianismo primitivo? Era el de los apóstoles. Y el cristianismo católico fue el que se estableció como ya la religión oficial del Imperio Romano, y obviamente pues tuvo otro formato. En esa época se escribieron todos estos libros. Y en particular este libro, así rápidamente, yo les comento que lo que trata básicamente es de la historia de Hermas, es decir, el que habla de su vida y el desarrollo de las virtudes cristianas, y en base a eso cuenta su historia. Él dice que él fue en su niñez esclavo y que su amo lo vendió a una mujer que se llamaba Roda, y a final de cuentas ella lo acusó de que la codiciaba. Entonces él tuvo unas visiones, narra que tuvo unas visiones que
que Roda le hacía ver, no solamente, le hacía ver que el codiciarla era un gran pecado. Y también le hacía ver que él cometía pecado al no disciplinar a sus propios hijos y permitir que se corrompieran. Y bueno, también le hace que él había sido castigado por esa razón y que pues le había ido muy mal en su vida. Sus negocios se habían ido a la quiebra y que le iba mal. A final de cuentas, él se convirtió en un hombre muy rico. Entonces, a partir de ahí, en la otra de las visiones, era de los últimos días que ya se acercaban y que Dios va a castigar a unos y va a premiar a otros. Total, que este libro, en síntesis, tiene 5 visiones, 2 mandatos y 10 comparaciones. Esto es lo que ese libro tiene, y también, al igual que la Didache, fue muy estimado al principio y lo leían muchas iglesias. Lo demás sigue el Apocalipsis de Pedro, que se había considerado que el autor era Pedro, pero no fue así. Y bueno, se descubrió que pues era sí como un plagio, y yo creo que era del Evangelio de Marcos, que en realidad era el Evangelio de Pedro. En este libro escribe sobre el cielo y el infierno y los detalles del juicio y los pecadores. O sea, a final de cuentas, todos mis hermanos, no crean que van a traer cosas satánicas ni cosas así. Todos son de alguna manera que tratan de asuntos de la fe, de la moral, de la ética, del comportamiento del buen cristiano, del amor y la fraternidad. Todo esto lo tratan. Sin embargo, al final de cuentas quedan fuera, no tanto por su contenido, sino por la autoría y por el tiempo de escritura. Otro es los Hechos de Pablo, que habla sobre precisamente lo que se basan los católicos, que es el que no se casan. Así que habla y alaba sobre la continencia. Esta, pues muchos dicen que es una epístola perdida que fue a los Corintios. Estos libros son los que se consideran como apócrifos. Ahora viene otro grupo, que son los libros espurios, que es la otra división que viene aquí, y estos libros están llenos de fantasías y relatos que sí realmente son muy espectaculares y lógicos, y que algunos de ellos inclusive fomentan doctrinas contrarias, falsas, o otros cultos o intereses personales. Entre ellos está el Evangelio de Nicodemo, está el Protoevangelio de Santiago, el Evangelio según los Hebreos, el Evangelio de los Ebionitas. Este Evangelio de los Ebionitas, mis hermanos, era una síntesis de los evangelios, pero estaba editado para favorecer las doctrinas ebionitas. Los ebionitas eran una secta judía que practicaba la pobreza. El Evangelio de los egipcios, y este Evangelio de los egipcios fue usado por los abelinos, que también era una secta que tenían ciertas particularidades diferentes a los demás cristianos. Entonces lo que hacían era editar los libros, los evangelios o las cartas ya canónicas. Este evangelio trata de las conversaciones imaginarias entre Jesús y Salomé. Así que ya se imaginan cuál era la doctrina de los abelianos. El otro, el Evangelio de Pedro, el pseudoevangelio de Mateo, que es una traducción falsificada del Evangelio de Mateo, y que ahí habla mucho, lo que le pusieron ahí, le anexaron el Evangelio de Mateo, es los milagros de la niñez de Jesús.
aquellos que ya se han comentado, en el que hacía palomitas de barro y las hacía volar, etc. Sigue el Evangelio de Tomás, el Evangelio árabe de la niñez, que es muy fantástico y habla sobre todo de la niñez de Jesús cuando estuvieron en Egipto. El Evangelio de José el carpintero también fue escrito en Egipto y se supone que es la glorificación de José, la santidad de José, así como la Asunción de María, que es un libro que habla sobre la Inmaculada y que su cuerpo no tocaba el piso y que, etcétera. De ahí surge la adoración a la Virgen. Y el otro que sigue también, la Natividad de María, es más o menos igual. Y luego sigue el libro de los Hechos de Pedro. Aquí en esto de los Hechos de Pedro, habla sobre la historia del Quo Vadis. Por ahí investiguen qué es el Quo Vadis, se los dejo de tarea. Luego los Hechos de Juan, que es un relato imaginario de Juan que fue a Roma, Juan nunca fue a Roma. Los Hechos de Andrés, los Hechos de Tomás, la carta de Pedro a Santiago. En esta carta es muy interesante porque lo que se escribe ahí es un pleito. Ustedes recuerdan que entre Pedro y Pablo había unas discusiones acerca de la circuncisión, y eso causó conflictos. Bueno, esta carta es un ataque contra Pablo, precisamente por eso. Y luego la epístolas de la Odisea, que pretenden ser también las cartas que escribió Pablo a los colosenses. Y por último, las cartas de Pablo a Séneca. Séneca era un filósofo romano, y aquí en esta carta se dice que Pablo o quería convencer a Séneca o quería convencer a los seguidores de Séneca de ser cristianos. Estos, mis hermanos, son por supuesto los libros que se consideran tanto apócrifos como espurios. Ahora yo quisiera que leyéramos Primera de Timoteo 1 del 3 al 7, si lo tienen en pantalla, y alguien que me haga favor de leerlo. Sí, por favor. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el depósito de tu mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Bien, gracias. Miren, aquí en esta carta que es a Timoteo, primera de Timoteo, es muy interesante. Es importantísima la enseñanza que Pablo le da a Timoteo, porque lo constituye en algo así como su sucesor, como en donde vierte la esencia del pensamiento de Pablo y el pensamiento evangélico de Pablo. Y él le dice, dentro de las instrucciones que le da, y le dice, como te rogué, que te quedases en Éfeso. Esto, Pablo se fue a Macedonia y le dice, quédate aquí, y quédate aquí para que cuides la fe de la gente. Dice, para que tú estés pendiente de que no enseñen diferentes doctrinas. Y sobre todo me parece muy interesante esto, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Yo, perdonen lo que les voy a decir, pero cuando alguien dice, no, que va a venir el arrebatamiento y que Cristo va a llevar a fulano y que en el reino va a haber escitano y que vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, mis hermanos, yo no creo que nadie haya visto eso. Discúlpenme tal vez que sea atrevido en este sentido, pero no creo que nadie tenga el conocimiento ni la autoridad como para hablar
de esos términos, aún cuando se puede decir que están escritos en la Biblia. Sí, adelante, Verónica. Yo pienso que Macabeo, o sea, esas terminologías de la Biblia son a veces inexpresivas para la gente de poco vocabulario como yo, otras personas que no tienen tanto léxico como, sí, yo, otras personas más bien. Entonces, pues sí, o sea, vamos a irnos por vocabulario interminable, entonces la Biblia pues no se puede hacer más grande, o sea, ya aquí, si ya está más grande, ya si no la leen muchos, pues ya más grande, pues nadie la va a querer leer. Bien, gracias. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, pero no exactamente es porque no se le entiende. O bueno, sí, sí es por eso no se le entiende. Ya lo decía nuestro hermano Ricardo en su estudio de por qué la gente rechaza el Evangelio. Y es porque no lo entienden. Pero sí, respecto aquí a lo que dice Pablo precisamente, que le dice a Timoteo que cuide de que no se empiecen a discutir sobre cosas fantásticas, sobre, dice, fábulas y genealogías. Miren, hay una tremenda discusión muchas veces porque si la tierra va a quedar o no va a quedar. Por ejemplo, hablan los testigos de Jehová y fundamentan toda su doctrina en que van a heredar la tierra y que va a ser un lugar maravilloso y que todos van a convivir plenamente y ya no van a envejecer y no van a tener que trabajar, todo va a venir pues muy fácil. Y hay diferencias entre criterios de decir, no, es que la tierra dice Jesucristo que se va a destruir y que todos vamos a ir al reino de Dios y otra parte al infierno. Entonces, perdón un poquitito, Polita, entonces esa discusión que viene a final de cuentas es claro que cada quien tendrá su criterio porque cada quien es responsable de lo que cree y la salvación o la perdición va a ser producto precisamente de su propio criterio. No va a haber justificación de decir que fulano o sutano o mengano le dijo y le enseñó o lo desvió. Eso sí tenemos que estarlo seguros. Por eso Pablo le decía a Timoteo que cuidara eso. Sí, adelante, Polita. Bueno, con respecto a eso, pues sí, los testigos de Jehová que dicen de la tierra, lo que pasa es que tienen limitado, se quedan en algo nada más. Pues de que va a haber vida en la tierra, va a haber, porque la tierra no va a ser destruida, va a ser transformada, va a ser, no sabemos cómo, no tenemos idea, ¿no? Él, según las características que nos dice la escritura, pero realmente nuestra mentalidad no está tanto, porque no lo hemos visto, porque estamos acostumbrados a esto. Entonces, de que va a haber vida en la tierra, va a haber, no están equivocados. De que la promesa de nosotros sea para la tierra, pues no, porque Jesucristo dio otra promesa. Entonces, ahí es donde no concuerdan, bueno, pero yo por eso, con respeto, van a ser juzgados de acuerdo a su entendimiento. Pero ahora no entendí qué dijiste eso del arrebatamiento, que no estás de acuerdo, no te entendí. Porque lo del arrebatamiento es importante. Y esto les voy a decir, aunque me demore un poquito y te moleste. Hay Biblias ahorita, la internacional, la moderna, hasta que yo sé, que les han quitado textos, puntos claves. Es más, se los voy a mandar por grupo de testigos. ¿Cuáles son los textos? Y si tienen la oportunidad de esto es importante, bueno, para mí es importante saber lo que están haciendo con el tema, porque los están quitando y están aprobando lo de los gays. Y entonces, hay que tener mucho cuidado con esas Biblias, porque son las que van a salir ya están saliendo, porque ya están a la venta. Entonces, mis hermanos, tengan mucho cuidado. Les voy a mandar qué Biblias y qué son los que quitan. Eso me parece muy importante saberlo. Y estaba yo que lo quería decir, pero como Gustavo no te quería interrumpir, pero finalmente te interrumpí, perdóname, hermano, porque sé que no te gusta que te interrumpan, discúlpame, pero esto para mí es importante que lo sepan, mis hermanos. Y pues eso es todo, lo vale entender. Bien, que Jehová te bendiga. Bueno, es interesante y eso es de lo que estamos tratando de entender, si hay otras Biblias, porque lo que está diciendo aquí Pablo es exactamente eso que estás diciendo, ¿sí?
dice, así que lo que es importante es que dice, es por la fe. Entonces, la fe es una cuestión muy personal. Por fe nosotros creemos y no podemos demostrarlo. No podemos demostrarlo de ninguna manera, si no, no sería fe. Entonces, por lo tanto, yo no estoy obligado a creer en la fe de nadie. Creo en la propia. Y eso es lo en parte importante. A él continúa y le dice, así te encargo ahora, pues, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Y aquí viene la otra parte importante, de fe no fingida. Esa fe fingida es cuando a veces decimos que tenemos mucha fe, pero cuando se vienen los hechos, se quiebra. Yo lo he visto en particular porque hay muchos y de nuestros hermanos que cuando tienen un gran problema, y eso se evidencia porque piden oración porque tienen un problema. Rara vez es cuando están en la abundancia que se pide por ahora sí, la acción de gracias. No quiere decir que no se dé, claro que lo damos, pero mis hermanos, es importante entender que a veces, que cuando se está en la tribulación, la fe renace con gran fuerza. Pero ¿por qué se tiene que estar en tribulación para tener la fe, para manifestarla? Y esto que dice Pablo es muy importante. Dice además, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Eso lo dice Pablo. Él dice que hay quienes pretenden que son conocedores de la Biblia, pero ni siquiera la entienden porque, perdónenme que les voy a decir, pero desde que comencé esta serie de estudios, siempre ha habido la lucha por decir, bueno, ¿y de dónde salió eso? No estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro. ¿Por qué? Bueno, porque a final de cuentas, la Biblia fue creada así, nos guste o no. La Biblia se sometió a un criterio y a un árbitro de personas que confiamos y por fe de que verdaderamente fueron guiados por el Espíritu de nuestro Dios para que los libros que hoy conforman la Biblia sean los verdaderos, los que Dios quiere que nosotros entendamos. Yo les preguntaba sobre estos libros que acabé de comentar y sobre otros más, que no podemos discutir que digan falsedades o que sean mentirosos, aun cuando digan es que es repetitivo. Pues qué bueno que me repitan una y mil veces, como siempre lo hemos dicho, que busquemos a Dios, que le obedezcamos. Y nunca nos cansaremos de repetirlo, y eso no le demerita cosa alguna, sino al contrario. Entonces, si un libro me vuelve a reconfirmar una y otra vez lo que ya está escrito, a mí en lo particular, discúlpenme que le diga, pero me parece correcto. Si yo no entiendo por qué no están en la Biblia es por otra razón, pero si yo no me pongo a estudiar no voy a saber y voy a pensar que es porque son libros malos. Y como bien decía nuestra hermana Verónica, pues es que a final de cuentas ni siquiera se le entiende toda esa terminología. Y bueno, esto, mis hermanos, yo me voy a quedar aquí. Todavía tenía otro de los textos que íbamos a analizar, y es este. Pero lo vamos a ver después. Que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendiga. Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendiga.